Vamos a ver qué opina la oposición, porque está Karina Banfi con nosotros, vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical. Karina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Crees que va a llegar el acuerdo al Congreso? Nosotros lo estamos esperando. Esperamos el plan plurianual, no llegó. Estamos esperando ver la letra chica, que es fundamental para tomar una decisión en conjunto con el resto de los bloques que integramos Juntos por el Cambio, cuál va a ser la posición que nosotros vamos a tener. Creo que lo que se logró el viernes es buscar certidumbre a una situación que estaba poniendo en jaque principalmente de manera financiera a la Argentina. Que no se demoren más. Creo que justamente estas trapisondas o estas situaciones que se han generado en el bloque oficialista, diría casi caprichosas, porque no se comprende bien, y si uno revisa la nota que dejó Máximo Kirchner, me parece que no tiene ganas de pagar los costos. Pero además dice, yo avisé. Tiene ganas de pagar los costos, está claro, y creo que habla de la inmadurez política, por eso bien vos decías recién en tu editorial y conversaban acá, la necesidad que tiene el presidente, que es sobre quien recae las máximas decisiones, de rodearse con gente mucho más experimentada, que no es el caso de Máximo. Y lo vimos también hace muy poco con el presupuesto. El tema del presupuesto, porque ustedes votaban el presupuesto y un discurso de Máximo cerró la posibilidad. No, estábamos a punto de llegar a un acuerdo en donde ellos iban a revisar ese presupuesto y no dejarle a la Argentina sin presupuesto, y todos fuimos espectadores y tuvimos que tomar una decisión, principalmente porque fue un acto irresponsable. Este es el segundo acto irresponsable. Creo que Germán Martínez, con quien he trabajado, venimos trabajando en varias comisiones, es una persona muy abierta al diálogo, te diría que es de los más dialoguistas que hay en el marco del Frente de Todos, pero la va a tener difícil, porque alguien como con el poder y el renombre de Máximo Kirchner ya no le era fácil. Me imagino que para Germán Martínez, que además viene, como ustedes bien explicaban, de un sector que quedó muy golpeado de las últimas elecciones por las propias decisiones que toma la presidenta, hoy ya en ejercicio, ya se fue, no sé, ahora ya está en ejercicio, por las propias decisiones que toman, y en donde produce claramente un desgaste, en donde uno cuando hace política lo único que tiene que preservar es la confianza, y es lo que está roto claramente en el Frente de Todos. Ahora, teniendo en cuenta el antecedente que vos nombrabas, que fue lo que pasó con la votación del presupuesto, que ustedes iban a votar y un discurso de Máximo Kirchner rompió todos los lazos que había con la oposición y votaron en contra o no se votó el presupuesto. Yo lo escuché al presidente, incluso en ese breve mensaje que dio en los Jardines de Olivos diciendo, acordamos con el Fondo Monetario, le pegó un palazo a Macri y a Juntos por el Cambio terrible, o sea, muy amable el mensaje, pero les pegó. Dice, la culpa de ustedes, nos endeudaron, dejaron con la soga al cuello, la plata la lavaron, se la llevaron. Dicen cosas que acusan al gobierno de Cambiemos de eso. Los tratan como hiperresponsables y que ellos están salvando al país del desastre que ustedes dejaron. Y esto lo siguen haciendo a pesar de que necesitan de los votos de Juntos por el Cambio para aprobar este acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta que ahora ellos tienen un problema interno, porque hasta ahora el Juntos por el Cambio dijeron, nosotros queremos conocer el acuerdo, queremos acompañar, hay que darle estabilidad, eso es lo que dicen ustedes, hay que darle certezas a la política y a la economía del país, estamos dispuestos a dialogar, a acompañar. Pero ellos no tienen la misma apoyo internamente. ¿Les va a cambiar a ustedes el voto esto? A ver, nosotros tenemos algo muy claro, que vamos a ser extremadamente responsables con el sistema, con el futuro de todos los argentinos y las argentinas, y de eso depende claramente cuál es el plan económico y cuál es el destino financiero y económico que tiene que tener la Argentina. Si eso merece que nosotros acompañemos o no este acuerdo, principalmente, insisto en la palabra que te dije anteriormente, que para mí es clave. ¿Cuál es la confianza que nos da un bloque oficialista en donde es indispensable que esté unido? Es indispensable. Hoy nosotros lo hablábamos con Mario Negri. Y hay que reconocerle algo a Mario Negri, habiendo sido presidente del Interbloque durante los 4 años de mandato de Mauricio Macri. La unidad, manejar las tensiones, los egos, las diferentes posiciones, los distintos intereses que traen todos los diputados de las distintas provincias,
hace justamente el rol meritorio que hoy, por ejemplo, nosotros en el bloque de la Unión Cívica Radical refrendamos que él siga siendo el líder de ese bloque. ¿Por qué? Porque es necesario y es parte de un trabajo que tendría que haber hecho Máximo. ¿Por qué? Porque pone en crisis, porque debilita mucho ese nivel de confianza en donde nosotros digamos, bueno, no estamos tan contentos, haces discurso para la tribuna, nos insultan, pero vemos claramente que este acuerdo va a mejorar las condiciones que tiene hoy la Argentina y los argentinos en la situación económica. Si nosotros vemos que ellos están peleados, que les va a costar mucho cumplir con los acuerdos y las responsabilidades que tienen que asumir sobre el fondo. Tienen 10 revisiones trimestrales en las cuales tienen que ir alcanzando objetivos. Y eso la van a prorrogar y van a terminar en otro mandato y nos van a tirar la pelota y no se van a hacer cargo porque parte de su estrategia es funcionar como una bolsa de gatos. Nosotros no lo vamos a acompañar. Estamos muy atentos de ver eso. O sea, ustedes, es importante lo que decís, Juntos por el Cambio, en el caso de que el oficialismo no presente una propuesta homogénea, acompañada por todos los sectores del Frente de Todos, donde vos veas que están dispuestos a cumplir con los objetivos, porque en definitiva el entendimiento con el FMI es asumir la responsabilidad de cumplir ciertos objetivos ante nuestro acreedor. Y objetivos muy duros. Sí, no son duros. Muy duros. Ante nuestro acreedor, que es el FMI, uno de nuestros acreedores. Recordemos también, y esto hay que decirlo, la deuda con el Fondo Monetario Internacional es apenas el 12% de la deuda total que tiene el país. Después tenés toda la deuda con los bonos, todo, que es mucho más importante. Pero al margen de esto, hay que alcanzar un acuerdo. Si ustedes no ven eso, esa señal de parte del oficialismo, no votan a favor. No, ya pasó con el presupuesto. Si nosotros no vemos realmente que tienen vocación de gobernar y de resolver los problemas de los argentinos, se lo acaba de decir, acaba de hacer 2 tweets el presidente dándole la bienvenida al nuevo presidente de su bloque, en donde dice, viene a resolver los problemas de los argentinos y las argentinas. Queremos saber en qué consiste esa resolución, si parte de eso tiene que ver con el acuerdo. Ellos saben que tienen nuestro apoyo porque así lo hemos definido. Lo que necesitamos ver es qué es lo que se acordó y si lo van a cumplir. Diputada, Sí. quedó clara con el comunicado de Máximo Kirchner de que él no va a votar a favor del acuerdo. ¿Se abstendrá o votará en contra? Si él vota en contra, ¿no es muy costoso para la oposición votar como Máximo? Yo no sé si pasa por ahí, porque lo más importante es cómo queda bien establecida la posición de cada uno. Si nosotros vemos que efectivamente Máximo vota, se abstiene o vota en contra, y de eso se lleva, no sé cuántos diputados son de la Cámpora, 10, 16, no me acuerdo, arrastra esto y en realidad le está haciendo un golpe interno a las decisiones que toma el presidente, ¿por qué nosotros tendríamos que asumir, o sea, nuestra posición sería en contra por otros motivos? Pero si hay un default, el default es del país, no del gobierno. El default es de las decisiones, de las malas decisiones que toma el gobierno. Sí, pero lo sufre la gente. Nosotros no gobernamos, nosotros somos oposición. Entonces, cuando uno no gobierna, no tiene los mismos niveles de responsabilidad sobre las decisiones que toma, ni para votar a favor ni para votar en contra. Lo que yo pregunto es si la sociedad y quienes hoy tienen expectativas de nosotros, porque yo te explico, hoy nosotros somos oposición, pero si a este gobierno le va mal, nos tenemos que preparar para gobernar. Y lo que nosotros tenemos que hacer efectivamente, principalmente, es buscar, presionar para que ellos se pongan de acuerdo y gobiernen. El default es una decisión política que tiene que tomar el gobierno, no lo va a ocasionar la oposición. Nosotros además tenemos que buscar alianzas con otros sectores, porque si no, no se gana la posición. Ahora, ¿de quién va a ser la irresponsabilidad de no acompañar la decisión del gobierno y llevar a default? ¿De la oposición o de Máximo Kirchner que retira a sus diputados? Digamos las cosas como son. Entonces, ¿vos crees que este silencio de Cristina Kirchner, hoy es presidenta en este momento, reiteramos, no es una chicana, Alberto Fernández está de viaje, ahí está de gira por Rusia, China y el Caribe, mientras tanto Cristina asume institucionalmente la presidencia de la Nación. Que no se haya pronunciado, que no haya escrito una carta, porque ahora estamos todo el mundo esperando la misiva de Cristina, ¿no te llama la atención? Porque la verdad que la política se nutre de estos gestos. Digo, hay tanta tensión, necesitas calmar a los mercados, necesitas calmar con quien estás negociando, que es el Fondo Monetario, necesitas dar mensajes a ustedes, a la oposición, necesitas dar mensajes a la política, a la sociedad, y bueno, que hable Cristina, que es la líder
Pero, reconocía por ese espacio supuesto. y no habla. Pero además, Pero, yo no le creo. Pero ¿a cómo llamás ese silencio? No le creo que no esté de acuerdo Con lo que hizo Máximo. con lo que hizo Máximo. ¿Por qué? Porque desde el viernes hasta ayer no dijo nada. Y es la vicepresidenta. Por eso mismo. Si ella efectivamente respalda las decisiones del presidente o si el presidente tomó decisiones unilaterales con este acuerdo, que no se desayunó ayer, Cristina, que estaba este acuerdo. Hacía meses que se estaba trabajando y hubo idas y vueltas con respecto a eso, pero la decisión última me parece que es apoyar al presidente. Nosotros hemos gobernado este país como radicales muchas veces y muchas veces no estamos de acuerdo con las decisiones que toma el presidente, pero entendemos que la responsabilidad política tiene que ver con acompañar esa decisión porque la fortaleza está en la musculatura que te da un bloque unido, como recién te decía, un bloque homogéneo, al menos al momento de votar y acompañar las decisiones que necesita un gobierno para no caer en default. Entonces, las responsabilidades están en la vicepresidenta, en el hijo de la vicepresidenta, en esta cosa así promiscua que tienen, donde son todos parientes y en donde parece ser que más que gobernar el país, les importa tener el poder. El poder para la impunidad, el poder para hacer las marchas, el poder para presionar a otros poderes. Pero si rompen y debilitan al gobierno que ellos mismos componen y que llevaron al poder, porque a Alberto lo eligió Cristina, y rompen, lo dejan en la mitad del río solo, Alberto. No se pegan, vamos a suponer que tenés razón vos, que sus objetivos son la impunidad de Cristina, principal objetivo. Se pega un tiro en el pie con esto, porque se quedan sin ese poder. ¿Estará desesperada? No sabemos. Si no habla, no sabemos. No sabemos. ¿Tiene la obligación de hablar un dirigente político de la envergadura de Cristina en esta situación? Yo no tengo dudas, por lo menos apoyando o planteando una posición distinta, pero sí, claramente, la expresión, nuestra expresión como dirigentes políticos son el norte para aquella sociedad que espera de nosotros entender hacia dónde va el destino de sus vidas de manera diaria, porque nosotros afectamos la vida de ustedes permanentemente y nos tenemos que hacer cargo de eso. Y realmente estamos haciendo bastante poco y nos cuesta mucho y realmente a mí me quita el sueño, la verdad, ver cómo ir a un supermercado, cómo es el disparate de los precios, cómo el tema de la inflación no es un tema... Leandro, 4,5, según algunas consultoras, va a ser la inflación de enero, ¿no? Sí, el informe de la consultora de Camilo Tiscornia, que mide el índice de precios en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, arrojaría para enero un 4,5%. Hay que ver si esto lo confirma el INDEC, pero sería una aceleración de la inflación bastante importante. Más de un punto respecto del mes pasado. Así es, y para este año las consultoras están elaborando una inflación anual, más o menos prevén de entre el 58 y 60%. Bueno, eso con un acuerdo con el FMI. Eso, pues fíjate, con un acuerdo con el FMI vos tenés una inflación que va en alza. Es necesario entonces que se manifiesten, yo estoy de acuerdo con vos. Llevar tranquilidad y certeza de cuáles van a ser las siguientes movidas que va a tener un gobierno. Hablando de las siguientes movidas, después nos vamos a meter en otro tema polémico hoy, que fue la marcha, esta marcha sí, para pedir la renuncia a la Corte, con apoyo del gobierno, que creo que ahí está el problema de la marcha de hoy. Te quiero preguntar respecto a, ¿hasta dónde conocen ustedes de qué significa el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional? Ayer entrevistamos a José Luis Espert, que es un diputado opositor, no de su espacio, y nos dijo, para mí es un acuerdo totalmente laxo, flojo, que no ajusta donde tiene que ajustar, que no significa nada, que no compromete en nada las cuentas fiscales y esto va a ser patear el problema para adelante. Evidentemente, el sector duro del peronismo, el kirchnerismo, lo ve como el gran ajuste que no quieren hacer. ¿Qué información tiene usted? ¿Cómo lo ven? La información que tenemos es la información que ha circulado, que ha dado en una conferencia de prensa el ministro. Todos. Luego esperamos el comunicado del Fondo Monetario Internacional. Tiene contradicciones. Porque era importante, sí, exactamente, claro. Porque es importante en términos de algunos relatos a los que nos tiene acostumbrado el gobierno y después cuáles son las diferencias, como por ejemplo el tema de tarifas, que es importante tener una política clara energética porque la estamos padeciendo, la padecimos todo el verano, la vamos a padecer con el gas en el invierno y realmente es crítica esa situación. Y no es verdad, hubo una audiencia ayer
sobre temas energéticos, y no es verdad que con un 20% alcanza justamente para poder generar todos la productividad y el desarrollo que necesita para que no nos falte lo que sí es verdad la que luz, hay que bajar el 4,5 de acá al 2025 en 3 años el déficit fiscal. ¿Y cómo lo haces? Porque pero si no, bueno, ¿dónde tema dónde tarifas haces es uno, tema tarifas es uno. Pero además de todo eso, lo que nosotros tenemos que poner en valor y que no aparece es un plan económico. Si no tiene este gobierno un plan económico, ¿cómo vamos a salvaguardar esta situación que tenemos con la inflación? La inflación, el problema no es que a vos te aumenten las tarifas, el problema es que tu sueldo no te alcance para pagarlo. ¿Y por qué no te alcanza? Porque en estos índices inflacionarios lo que hace es depreciar el valor peso, y lo que hoy cobrabas, quizás si lo pasás a dólares son $1.000, mañana son $800, sí. después $500, y cada vez sos más pobre. Y esto afecta directamente a las clases más vulnerables. Entonces lo que necesitamos... Ni hablar del sector previsional. No es un tema de los que se fugan la guita. Digo, se habla poco del gran ajuste que se hizo sobre el sector previsional del gobierno de Alberto Fernández, ¿eh? Totalmente. Se habla poco. Me parece injusto que no se hable. Nosotros lo hablamos mucho en el Congreso. Lo hablamos, lo discutimos, lo ponemos en debate permanentemente. No se toma seriamente porque el tema de inflación no es un tema, y para nosotros es un tema crucial que debe atenderse, porque efectivamente tenemos que poner en valor o buscar un sistema que ponga en valor el peso, justamente para poder paliar esta situación en donde deben hacerse los ajustes para mejorar los números fiscales que tiene la Argentina. La última, y te pido una mirada sobre la marcha de hoy, una marcha que uno puede decir, hay militantes, gente de a pie que organiza una marcha para pedir la renuncia de la Corte Suprema de Justicia, pero tenía apoyo del viceministro de Justicia Martín Pena, de la titular de la AFI Cristina Camaño. Bueno, Germán Martínez, el flamante bloque del presidente del bloque de Frente de Todos, apoyó por Twitter. Aníbal Fernández, funcionario del gobierno apoyando una marcha destituyente de un poder independiente de la República. Acá hay un punto muy importante. ¿Cuál fue la motivación de la convocatoria? Pedir la renuncia de la Corte Suprema de Justicia. Eso es un ataque violento a un órgano independiente y que compone la República de la Argentina. Es inadmisible que nosotros tengamos este tipo de ataques o de situaciones en donde aparezca el gobierno simulando algún tipo de aval con este sector que convocó a la marcha, que claramente es un grupo de procesados. Hoy lo veíamos a Vudú apareciendo, lo veíamos a Delía, al Caballo Suárez. El Caballo Suárez, realmente el Caballo Suárez fue el que convocó esta marcha. El Pata Medina, pero estamos todos locos. Porque, o sea, más allá de cualquier vericueto que tiene que resolver la justicia o la política, lo que sí es importante que tenemos que saber es que el Pata Medina era un gremialista millonario. Lo mismo que el Caballo Suárez. Eso se tiene que resolver en la Argentina. Eso es el problema que hoy es bisagra que tenemos en la Argentina. Fíjate que hay una gran responsabilidad de la justicia, sí, del Poder Judicial, en no resolver esos problemas. Pero no digo que sea de la Corte, pero no se hace haciendo una marcha pidiendo la renuncia. Vayan, que denuncie. Yo escuchaba a uno de los convocantes, el juez Ramos Padilla, diciendo que eran delincuentes. ¿Cuántas denuncias presentó contra estos jueces? Que vaya, que presente las denuncias, que presente las pruebas, y si no tenemos el juicio político. Ese es el mecanismo institucional cuando en realidad nosotros tenemos que cuestionar alguno de los poderes en su funcionamiento o en su mal funcionamiento. No es amenazando, no es llevándote a todos los camiones de Moyano, porque no es la manera en que nosotros en la Argentina tenemos que resolver nuestros problemas. Mario Negri dijo ayer que la actitud de Máximo Kirchner y la marcha de hoy eran, de alguna manera, Alberto tenía que demostrar que no era un golpe, o no un golpe, pero sí una movida instituyente hacia su gobierno. Y parece que sí. Todo te indica que sí. No sé si es tanto la marcha, no tengo dudas que lo que hizo. Yo considero de manera caprichosa, porque creo que Máximo le falta todavía mucho roce político para poder entender la gravedad del hecho. Pero quiero aclarar algo sobre este punto. Quiero ver cómo la sociedad ha evolucionado. De lo que fue, muchos hoy comparaban en las redes sociales la salida de Chacho Álvarez con la salida de Máximo Kirchner. La salida de Chacho Álvarez, hubo una parte de la sociedad que lo celebró, le pareció bien, después se arrepintieron, pero en un momento
Hubo alguien que decía, no, esto puede estar bien. Hoy no hay duda que lo que hizo Máximo Kirchner con la responsabilidad que tenía no se hace. Madurez cívica. Exacto. Gracias, Karina. No, Un gracias gusto a vos. tenerte en el programa. Gracias. Vamos a